computer. Bueno, entonces ya vimos que esta herramienta ortogonal, pues cuando está activada, permite dibujar líneas completamente horizontales o verticales, ¿sí? Que a veces es bueno pues tener una herramientica para activarla momentáneamente y dibujar este tipo de líneas con esta geometría. Bueno, pues miren que así puedo dibujar líneas paralelas. Yo sé, no sé cuál es la distancia de separación, pero sé que son líneas completamente paralelas las unas de las otras, ¿sí? Lo mismo pues sucede con lo horizontal. Una, dos. Sí, miren que no me preocupo por nada más, sino desplazarme en el sentido horizontal y o vertical. Entonces, bueno, voy a desactivar esta herramienta, voy a borrar aquí. Vamos a ver ahora un par de comandos bastante útiles, ¿sí? Uno es a raíz de una pregunta que alguien me hizo por ahí y otro es un comando que me permite dividir la línea en partes iguales, ¿vale? Dividir una línea en unas partes iguales. Por decir algo, tengo una línea, quiero dividirla en 15 partes iguales, en 12 partes iguales, pues ya van a ver cómo sucede eso. Bueno, entonces, como les iba diciendo, dibujo una línea cualquiera, 2 puntos específicos, y voy a dividir esto en 7 partes iguales. Para esto hago uso de la línea de comandos y aquí escribo divide, enter. Ya saben, guión bajo divide en español, ¿vale? Bueno, aquí me aparece en inglés, divide. Select objects to divide. Seleccione los objetos para dividir. Lo primero que voy a dividir es esa línea. Entonces, ¿cómo se selecciona? Este es un paso, una receta, ¿sí? De selección. Es algo que hay que repetir mucho. Clic encima y no basta con eso. No basta con hacer clic encima. Cuando la línea de comandos le pide que seleccione algo, no basta solo con hacer clic encima. Hay que confirmar la selección. Entonces, los pasos son clic encima, enter, ¿vale? Enter. Entonces, ya hice clic, enter. Y ahí ya esta línea de comandos ha cambiado, ¿sí? Cambia y la instrucción es una otra instrucción. Tengan en cuenta ese funcionamiento de la línea de comandos. La línea de comandos funciona cuando ustedes activan un comando, lo escriben, le dan enter, la misma línea de comandos le indica lo que hay que hacer, ¿sí? Y algunas de las opciones siguientes están entre paréntesis. Míralas, por ejemplo esta. Ingrese el número de segmentos o, y entre paréntesis dice bloque, ¿sí? Entonces, y está en azul, está esta letra B, letra B grande. ¿Qué significa eso? Que si ustedes escriben la letra B y luego Enter, lo que hacen es, pues, activar esa opción bloque. Bueno, ese no va a ser el caso de este comando, ¿vale? Ahorita vuelvo a repetir, pero lo que hice fue seleccionar Enter y ahí me pide que digite el número de segmentos, 7 segmentos, Enter. Ahora, en apariencia no hizo nada, ¿vale? Lo que hizo fue, a lo largo de toda la línea, puso los puntos necesarios para que esta línea quede dividida en 7 partes. Esos puntos no se ven ahorita, salvo que borre la línea, miren. La selecciono, suprimir, miren, hay estos puntos, ¿vale? Estos puntos dividen la línea, control Z. Entonces, digamos que aquí voy a marcar desde esos puntos, miren,
Voy a hacer otra línea. Miren, recuerden, miren el punto. Primer parte. Segunda parte. Tercera parte. Cuarta parte. Quinta parte. Sexta parte y séptima parte. ¿Sí ven? Entonces, miren, estas 7 partes son iguales. Ese comando es bien útil. Bueno, lo voy a repetir. Lo voy a repetir así. O recapitular más bien. ¿Cómo se usa el comando divide? Entonces, hacen una línea cualquiera, ¿sí? Vamos a dividir esa línea y la vamos a dividir en 9 partes. ¿Cómo se hace eso? Entonces, digito en la command line, en la línea de comandos, divide, o en español, guión bajo divide, enter, selecciona objetos para dividir, clic sobre la línea, enter, ¿sí? Entonces, ahí debe haber cambiado la instrucción y dice, ingresa el número de segmentos, 9. Entonces, los puntos quedan distribuidos sobre toda la línea de tal manera que hay 9 partes iguales. Ustedes pueden incluso borrar la línea, ¿sí? O pueden hacer un punto para marcar dónde estaba esa línea. Por ejemplo, para dibujar un punto, que también es necesario, ustedes escriben point o guión bajo point y dice, especifica un punto. Aquí quiero un punto. Y aquí, point. Aquí hay otro punto, ¿sí? Eso me indica el principio y el final de la línea, que no están dibujados. Entonces, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? 9 partes en las que dividí esa línea recta. Entonces, espero que esté entendido el comando line. Bueno. Hay otro comando importantísimo en AutoCAD. Aquí voy a dibujar un rectángulo con coordenadas. Entonces, las instrucciones son línea, especifique el primer punto, entonces el primer punto 0,0, enter. El segundo punto va a ser 50,0, enter. El otro punto va a ser 50,25, enter. El otro punto va a ser el punto 0,25, enter. A ver, veamos cómo va. Escape, no sé dónde está, entonces zoom, enter, enter. Miren, aquí está el rectángulo. Estoy dibujando, entonces lo sigo. Miren, aquí. Entonces aquí escribo arroba, porque lo voy a hacer con referencia a este punto. Arroba. Esta es la forma más difícil de hacer un rectángulo. Hay una forma más fácil. Ahorita se las explico. Pero entonces aquí el siguiente comando sería 0,25. Me embarré. ¿Cómo hago para deshacer eso? U, enter. Miren, aquí dice undo. Significa deshacer. U, enter. Listo, deshice ese punto y lo hago de forma correcta. Arroba 0,25. Oh, cometí el mismo error. Perdón. Entonces, el punto es arroba 25. Lo que estoy haciendo, es que es arroba 25. No, es que lo estoy haciendo con arroba. Perdóname. Ya vi cuál es el error. Es que lo estaba haciendo con coordenadas relativas y no, las tengo en absolutas. Estaba haciendo aquí una mezcla interna un poco extraña. Entonces, ahí sí ya, 0,25. Bueno, si no da, renuncio, pues. Listo, ya dio. Entonces aquí lo completo, punto aquí ya. Ese es un rectángulo. Oh, rectángulo. Entonces, ahí viene el otro comando importantísimo. Ese comando importantísimo se denomina medir geometría.
¿sí? Medir geometría. Me indica los valores en la línea de comando de la geometría asociada a una figura que esté en AutoCAD. Entonces aquí le doy measure, porque en inglés pues medir se dice measurement. Entonces measure, measure, geom, por geometría. Creo que en español es medir geom, no estoy seguro. Ya saben, para traducir, guión bajo measure geom y les funciona. Enter. Entonces, ¿qué me dice? Dice, mueva el cursor. ¿O qué quiere medir? ¿Quiere medir una distancia? ¿Quiere medir un ángulo? ¿Quiere medir un radio? ¿Quiere medir un área? ¿El volumen? ¿Quiere echarse un rapidín? ¿Quiere medir? Bueno, en fin. Sí, una medida rápida, un rapidín, pues. Entonces aquí, ¿cómo se hace eso? Miren, aquí si ustedes desplazan el cursor, le indica, eso tiene 25 de alto, 25 de ancho, pero digamos que quiere medir el área. Entonces, área, ¿sí? Lo selecciono aquí, hice clic sobre ese aspecto y dice Object, voy a definirlo por objetos. Entonces, selecciono el objeto. Aquí, 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 aquí y aquí. No, ya sé por qué no. Esto lo vamos a ver en el siguiente ítem que voy a tocar en la clase, pero una cosa es tener líneas separadas y otra un rectángulo en sí, ¿vale? Bueno, olviden eso. Ahorita les muestro cómo medir áreas de un objeto. Bueno. Entonces, recapitulando, acabamos de ver dos comandos importantísimos. El comando medir geometría y el comando dividir, ¿vale? Dividir una línea. Miren, voy a aprovechar este comando aquí para dividir digamos que quiero trazar líneas aquí, que quiero dividir este rectángulo en un número del 1 al 10, digamos en 7 partes, ¿vale? Voy a dividir esto así en rectángulos, 7 rectángulos. Entonces, lo que hago es aquí, divide, enter, selecciona objetos, esta línea, enter, número de segmentos, 7, enter, ¿vale? Y lo mismo este de acá, voy a dividir acá esta línea acá abajo. Entonces, divide, enter, 7, enter. A ver, divide, la línea la selecciono, enter, 7, enter. Entonces ya puedo trazar entre esos puntos, miren que me los va a señalar aquí como nodo, ya puedo dividir ese rectángulo en 7 partes, ¿vale? Es una práctica que acabo de hacer muy, muy simple para indicarles la funcionalidad de ese comando. Voy a terminar aquí. Bueno, entonces ahí deben haber 7 partes y podría dividir eso longitudinalmente 3 veces. En fin. Por otra parte, vimos el comando divide, measure geom, que me permite pues rápidamente con solo posar el mouse sobre un área específica me señala las medidas, ¿vale? Incluso me señala los ángulos, las principales medidas del objeto, ¿sí? Que es también importante saber medir. Bueno, voy a borrar esto. Voy a pasar a dos comandos finales. Y ya les voy a dejar pues la práctica para en lo que resta de clase, como no es necesario que me la entreguen, pero sí es necesario que la hagan para que vayan adquiriendo la destreza propia de dibujo, ¿sí?
vamos a ver cómo trazar rectángulos, cómo hacer círculos, lo más básico posible. Bueno, entonces, miren, un rectángulo es una entidad de dibujo, es decir, es un todo, ¿sí? Una cosa es dibujar un rectángulo de esta manera, es decir, así, miren, bueno, aquí y aquí. Digamos que esto es un rectángulo, ¿sí? Hagan o bien estas líneas, ¿sí? Estas líneas se pueden recortar. Aprovecho, miren, se recortan aquí, trim, recorto aquí, recorto aquí. Bueno, pero esa herramienta la vamos a ver con más detenimiento después. Pero este es un rectángulo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al hacer clic en una de estas líneas, solo se selecciona la línea. Entonces, este es un dibujo con 4 elementos, 4 líneas. Un rectángulo como tal es un dibujo con un solo elemento, con una polilínea, ¿sí? Esa entidad se denomina polilínea, una línea compuesta de varias líneas. ¿Cómo se dibuja un rectángulo rápido? Se puede dibujar a partir de este comando que ven en la parte superior, rectangle. Se puede activar escribiendo la línea de comandos, miren en la parte inferior dice rectang, ¿sí? También puede activarse de esa manera. Entonces, miren, al hacer clic sobre este botón, sobre este icono, inmediatamente aparecen unas instrucciones en la línea de comandos, ¿sí? Dice, especifique el primer punto de la esquina o, y ahí hay otras opciones. Como estamos iniciando en AutoCAD, les voy a explicar la manera más fácil. ¿Cuál es la forma más fácil? Definir un rectángulo por 2 esquinas. Bueno, en este caso, miren, le di escape, oprimí escape aquí, pero en este caso, ¿qué hice? Este rectángulo lo puedo definir por este punto, clic aquí y clic acá, esta esquina, ¿sí? Siempre esquinas opuestas, no adyacentes, porque estas esquinas pues definen una línea, pero miren, si quisiera definir este rectángulo podría hacer clic en esta esquina y en esta esquina o indicar las coordenadas, ¿no? Entonces, miren, activo rectángulo, clic aquí, clic acá y listo, dibujado un rectángulo. Miren, repito, rectángulo, clic acá, clic acá. Digamos que ustedes lo van a dibujar con coordenadas, entonces, miren, rectángulo, especifique el primer punto y lo voy a hacer con una coordenada. Entonces, la primera coordenada es la coordenada 10,10, enter. Y la segunda coordenada es la coordenada 85,60. Entonces, miren, ese es el primer punto de las coordenadas y este es el segundo punto, ¿vale? También se puede definir por las coordenadas y esa es la forma más rápida de dibujar un rectángulo. ¿Cuál es la diferencia entre un rectángulo que se hace con líneas y cuál es la diferencia y cuáles son las características del rectángulo que se hace con ese comando? Pues que esto es una sola entidad. Hagan clic donde hagan clic, se seleccionan las 4 líneas. Míralas acá. ¿Sí ven? 4 líneas. Eso no sucedía antes. Si ustedes tenían un rectángulo cualquiera dibujado con este comando line, digamos que eso es un rectángulo ahí, ¿vale? Lo voy a recortar. Recorto este pedacito acá. Les recuerdo que ese comando recorte, pues ya lo voy a explicar de mejor forma. Es más, voy a aprovechar esta clase para que quede también ahí. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia entre este rectángulo? Si hago clic en él, todo se selecciona, pero si hago clic aquí, miren, solo se selecciona una línea, ¿vale? En algunas oportunidades es necesario tener rectángulos como tal y en otras una polilínea compuesta de varias líneas, ¿sí? Una entidad compuesta de varias líneas. Ahora,
hay una forma en la que esto, que es toda una entidad, puede reventarse en sus unidades constituyentes. Es decir, este rectángulo de aquí lo puedo reventar para que forme 4 líneas. ¿Cómo reviento una figura? Miren, aquí hago clic encima y hago clic en este icono que se llama Explode, ¿sí? En AutoCAD viejito, eso no era, no tenía ese icono, sino que tenía un icono de dinamita para reventar la figura. Entonces, ustedes ya con eso seleccionado le dan Explode y lo que era un rectángulo unitario ahora son sus líneas, ¿sí? Es importante ese comando también, Explode. Bueno, borro eso. Otra entidad geométrica muy, muy importante son los círculos. Son los círculos. ¿Cómo se dibujan círculos? Lo más básico, ¿no? Círculo, miren, aquí se activa. Seguimos las instrucciones. Entonces aquí se dice, especifica el centro. Y hacer esto es tal cual ustedes trabajan con el compás. ¿Qué hacen con el compás? Pues en el compás lo que hacen ustedes es fijar la punta en un sitio, lo primero previamente, abrir el compás, fijan la punta y el otro extremo, que sería el radio del círculo, y tiene el lápiz, pues gira y forma el círculo, ¿cierto? Aquí también es de igual manera, miren, activo círculo, activo el centro y despliego el radio. Así está especificado por defecto, ¿vale? Por defecto. Entonces ahí dice, especifica el radio. Entonces ahí lo puede hacer con un clic o ustedes pueden decirle, listo, centro aquí y con radio de 25. Entonces este radio de este círculo va a ser 25. Esa es la forma más sencilla de tener un círculo ahí. Bueno, eso es lo que está en la presentación que les voy a enviar después de esta clase. Sin embargo, hoy puedo aprovechar esto que me queda de clase. Hoy no voy a recibir la plancha porque estoy en la tónica de que ustedes deben ir soltando por medio de ejercicios constantes, de repetir, ¿sí? Por eso ahorita no voy a recibir planos, ¿sí? Lo que quiero es que se metan al computador y después de clase repasen, estudien. Vamos a ver algunas herramientas de modificar, algunas herramientas de editar, que son básicas, fundamentales, ¿vale? Entonces, supongan que ustedes dibujaron este rectángulo de esta manera. Tienen este rectángulo. Y necesitan tener un rectángulo idéntico al lado. Es decir, necesitan copiar ese rectángulo. En ese sentido, la herramienta que vamos a emplear se llama copiar o copy. ¿Cómo copiamos? ¿Cómo se copia? Esa herramienta está ubicada aquí en la parte superior, copy. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Nuevamente, activo la herramienta copy. Selecciono los objetos. Entonces voy a hacer la selección de todo este rectángulo. Enter. Y lo siguiente que tienen que seleccionar es el punto de pinzamiento o de dónde cogen ese rectángulo para copiarlo. Debe ser de un punto, es un punto específico de donde ustedes toman el objeto y lo mueven
y lo copian y lo mueven hacia otro lado. Eso se llama como el pinzamiento, el punto base, ¿sí? Y no es una decisión que deban tomar a la ligera. No pueden copiarlo de cualquier punto. O sea, deben tener claro que ese punto les permite ubicar ese en otro dibujo. Entonces, en este caso, miren, está esperando mi decisión. Mi decisión es copiarlo desde aquí, desde esta punta del centro del rectángulo. Entonces, miren, cuando ya muevo el mouse, ¿sí? Para copiarlo a un lado. Y miren, aquí tengo activada esta herramienta ortogonal, pero puedo ubicarlo al lado donde quiera, ¿sí? Si quiero que quede exactamente al lado, pues activo ortogonal. Y luego me dice, especifica el primer punto. Entonces, lo copié desde el centro, desde ese centro de esa figura, lo voy a copiar hacia el lado derecho, desde ese centro. Entonces ya hago clic y me dice, especifica el punto siguiente o quiere hacer una matriz. Bueno, entonces ahí, como el ejercicio es muy sencillo, simplemente es copiar ese objeto al lado. Entonces simplemente le doy escape, oprimo la tecla escape y ya. O sea, tengo copiado un objeto al lado del otro, ¿sí? Esa herramienta de edición se denomina copiar. Es muy útil, ¿cierto? Es muy, muy útil. Por otra parte, está la herramienta mover. Supongamos que alguien les dijo, no, es que esto no debería estar aquí al lado, sino que debería estar en la parte superior, ¿sí? Quería ese rectángulo en la parte superior. Entonces lo puedo mover toda esa entidad de dibujo hacia otro sitio específico. ¿Cómo se realiza eso? Activo, miren, aquí está Move, que significa mover, ¿sí? Entonces la instrucción move subjects a specific distance in a specific direction, ¿sí? Mueve un objeto a una distancia específica en una dirección específica. Bueno, entonces aquí move, miren, selecciono objetos, ya saben cómo se hace la selección. Lo señalo con el mouse y confirmo la selección con un bello enter, ¿sí? Y dice, especifique el punto base o de dónde van a coger esa figura, de dónde la van a llevar, ¿sí? Que eso ya saben, no es una decisión gratuita. Entonces, antes la había escogido de aquí, ahorita la voy a mover desde aquí. Y miren, ya, si desactivo esto, puedo, digamos que lo voy a copiar aquí encimita y voy a usar como referencia esta esquina, lo mando hacia acá, o si quiero, bueno, lo puedo mover hacia acá arriba. Miren que AutoCAD me lo está señalando, me lo está forzando a que quede ahí arriba, ¿sí? Gracias a la herramienta Object Snaps, con patrocinio de esa herramienta. Y aquí le doy clic y listo, ¿sí? Se movió la figura. Nuevamente, digamos que voy a mover este a este lado. Entonces, move, lo selecciono desde aquí, lo voy a mover a este lado. Entonces, me acerco, me desplazo. AutoCAD me indica que esa queda justo ahí al ladito. Entonces, miren, ahí puedo mover. ¿Vale? Ahí puedo mover ese rectángulo. ¿Qué otro comando tengo por acá arriba? Por acá arriba tengo una serie de comandos muy útil para modificar los objetos. Sigamos aquí en orden de aparición. Este se los indico otro día. Rotar. Entonces, digamos que quiero rotar este objeto, ¿sí? O bueno, voy a copiar varios aquí. Voy a copiar estos dos y los voy a copiar acá arriba, hacia arriba, ¿vale? Bueno, ahí los tengo. Digamos que no quería este rectángulo en forma horizontal, sino que lo quería vertical. Entonces aquí le doy rotar, activo rotar. Selecciono objetos, voy a rotar este objeto, enter.
especifique el punto base. Entonces, el punto base es el centro de giro, en este caso. Entonces, el punto base aquí, digamos que es este centro de la figura. Entonces, va a rotar en torno a esta figura, a ese punto, miren, clic acá, y ahí dice, especifique el ángulo de rotación. Lo voy a rotar 90 grados. Entonces, con base en este punto, se rotó 90 grados. Observen la diferencia que hay con rotar este objeto. Rotar, selecciono objetos, estos, enter. Lo voy a rotar con base en esta esquina y lo voy a rotar 45 grados. ¿Vale? Entonces observen que cambia el centro de rotación, cambia el ángulo de rotación. Recuerden que los ángulos en AutoCAD se miden en dirección opuesta a las agujas del reloj, en el sentido levógiro son positivos y en el sentido dextrógiro son negativos, a favor de, ¿sí? En este caso le puse 45, entonces se giró de esta manera, pues como lo tienen en pantalla, 45 grados. Es más, aquí, miren esto que voy a usar, una línea horizontal, ¿sí? Y mesure, geom, enter. Voy a medir un ángulo entre esta línea y esta línea. No me apareció ángulo, a ver. Aquí y... es que esto es una sola entidad. Bueno, en fin, digamos aquí, a ver, entre estas dos líneas, mesure, geom. Entonces aquí, ángulo entre esta línea y esta línea. Y ahí no me aparece porque... Ya sé por qué no me aparece. Bueno, ahorita eso no me aparece porque aquí tengo desconfiguradas las líneas que me aparecen de anuncios. Es solo, no aprovecho la oportunidad para enseñarles esto. Miren, en la command line, aquí tienen todos los comandos que ha aparecido. Miren que aquí sí lo estaba midiendo, sino que no me aparecía. Ángulo 45 grados, ¿sí? Y eso es porque no tengo mal configurado esto, miren. Aquí en configurar, puedo indicarle que me aparezcan más líneas del historial. Entonces aquí quiero que me aparezcan 5 líneas del historial. Entonces, miren, aquí me aparecen las líneas. Entonces ya cuando mido un comando, ya mido el ángulo, mesure geom, el ángulo. Entonces, entre esta línea y esta línea, perdón, mesure geom, enter, ángulo, especifique el vértice, bueno, aquí. Miren, aquí aparece y me dice que el ángulo entre esas dos líneas es 45 grados. Ahí ya, como lo hice despacio, sin afanes, pues ya me apareció el dato de medir geometría, ¿vale? O si quiero medir, por ejemplo, acá el ángulo, voy a medir este ángulo que hay de aquí, entre esta línea y esta línea, aquí me indica que es 23 grados. Bueno, aprovechando esa coyuntura. Bueno, entonces aquí hablamos de rotar. Roté esta figura a 45 grados. Mirror o espejo o simetría, también llamado así. La simetría, ¿cómo se hace? Se activa. Selecciono un objeto, digamos que voy a hacer una copia simétrica de este rectángulo aquí. Entonces aquí selecciono el objeto, Enter. Especifico como la línea que me sirve de simetría. Entonces, aquí voy a dibujar, voy a señalar dos puntos hipotéticos. Miren, aquí y acá.
esa línea no se dibuja, es simplemente un auxiliar ahí, enter. ¿Quiere borrar el objeto fuente? No lo quiero borrar, no, enter, n, enter. Y miren, ¿qué me hizo acá? Una figura simétrica a esta con base en un eje hipotético que queda en medio de esas dos, ¿vale? Eso es mirror. ¿Qué otra cosa? Bueno, este comando trim también es importante. Entonces, el ejemplo se los voy a dar. Digamos, a ver aquí. Aquí. A ver, regálame un segundo. Voy a borrar esto que tengo acá. Bueno. Eso. Bueno, digamos esto y una linecita aquí adicional aquí. Bueno. Disculpen. Bueno, entonces, en esta oportunidad vamos a recortar las líneas. Bueno, vamos a recortar unas líneas de ese dibujo específico. Activamos trim y la verdad es que aquí hay un cambio respecto a las versiones inferiores a 2019 de AutoCAD. Si ustedes tienen AutoCAD, si alguno de ustedes tiene un AutoCAD viejo como de 2018, por ahí de esos años, antes uno tenía que seleccionar los objetos. Ahorita no, ahorita simplemente para recortar activo y corto. No hago nada más. Entonces aquí miren, activo, trim y recorto. Digamos que me sobra este pedacito acá. Entonces hago clic encima y lo recorta. Miren, recorto ese círculo. Y además quiero recortar esto de aquí. Esto. Entonces lo recorta desde el punto de tangencia hacia el otro punto. Miren. ¿Vale? Y quiero cortar esto de aquí, y quiero cortar esto de aquí, y bueno, en fin, ya entendieron. Y quiero borrar esta línea. Así pueden recortar las figuras, ¿vale? Repito entonces. Entonces, lo que hice fue trim, activé la herramienta, y aquí clic, recorto también este pedacito, me sobra también este pedacito y esta línea y obtengo ese dibujo. Bueno, hasta ese punto he sido claro. ¿Tienen algún interrogante? Esa, profe, o sea, no me quedó. No, pero espérame un ratico. Creo que tengo que dejar de compartir mi pantalla. Listo, ahí ya está. Estás compartiendo pantalla. Bueno, entonces dime. O sea, no me quedó. No me salió. Un rectángulo. Bueno, Listo, profe. active círculo. Ubique ese centro geométrico. Váyase directamente hacia abajo, eso. Ubique el punto medio del lado del ES. Ya, ajá. Sobre ¿Línea? hago una línea, eso, sobre ese punto hacia abajo. Listo. Resulta que trim del escape. Trim, aprovecho la pregunta para explicar que trim solo hace recorte de punto a punto, ¿sí? De punto a punto. Recuerden, ¿cuál es la definición de punto? Vaya borrando las líneas, tranquila. La definición de punto a punto, un punto en AutoCAD es el cruce de dos líneas. Por eso es que ahí ella está borrando es solo de punto del cruce de las dos líneas hacia el otro cruce. ¿Vale?
Sí, profe, ya. Bueno, Gracias. listo. ¿Alguna otra pregunta? No, por mi parte no. Gracias, profe. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la medición de ángulos. Tampoco me los mide, no sé. Indícame tu pantalla, por favor. Ya. Ahí está observando, profe. Sí, sí. Ahí veo, son los cuadros de... Ajá. Supongamos para medir, pues, el ángulo de ese. Ujú. ¿Qué quieres medir? No sé, pues cualquier ángulo, pero... Ah, ya. O sea, a ver, espérame. Aquí le tengo que poner en... Aquí, ¿no? Ujú. Ángulo. Y Pero después... ahí tienes que especificar dos líneas y las dos líneas, pues obviamente deben estar unidas por un vértice. Por ejemplo, ahí, Por ejemplo, esta y esta. ese es 90. Dale Ajá. clic. Ah, ya, me dio. Ahí te No es dice que 90. no ¿Sí me ves? estaba, Ujú. profe, Dime. gracias. Bueno, incluso tienes activado con el dinámico, eso de el input dinámico, entonces por eso te lo muestra de esa manera, ¿vale? Ahí es conveniente tenerlo activado, pero por lo general no. O bueno, eso ya lo dejo a criterio de ustedes porque a mí me estorba esa vaina. Bueno, dejemos aquí de compartir y... Bueno, entonces, voy a aprovechar este dibujo chiquitico, para hablarles de la escala, de cómo funciona la escala. ¿Sí están viendo ahí, no? Están viendo el AutoCAD, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces aquí voy a activar escala, scale. Escala sirve para hacer un dibujo o más pequeño o más grande. Las escalas que son más pequeñas son números que van del 0 al 1. Las escalas más grandes son números que van del 1 hacia arriba, ¿vale? Una escala es un número positivo que va de 0 a 1 para la reducción, por encima de 1 para la ampliación. Entonces, primero voy a copiar este objeto, voy a aprovechar esto que tengo acá. Lo voy a copiar 3 veces, miren. Ahí está sin una medida alguna. Y este primer objeto que está aquí a la derecha, lo voy a dibujar a la tercera parte, ¿sí? Recuerden, tercera parte, 1/3, o en decimales sería 0.3333. Es un número periódico infinito, ¿cierto? Decimal periódico infinito. Entonces, ¿cómo hago para reducirlo a una tercera parte? Escala, lo selecciono, Enter, y aquí dice, especifica un punto base. ¿Cuál es el punto base? Es el punto hacia donde se contrae o hacia donde se expande, ¿correcto? O desde donde se expande, perdón. Entonces, aquí lo voy a contraer hacia este punto, miren. Lo voy a contraer. Entonces, aquí ya me dice, especifique el factor de escala. Ahí es donde le digo, mire, esto quiero que sea al 33%. Entonces, o 0.33 o tercera parte. Entonces, escribo 0.33333, pues es un número periódico. Y ahí ya le doy Enter, luego de darle ese factor, y el dibujo se contrae hacia la tercera parte. Hacia la tercera. Ahora, el caso contrario, y lo voy a hacer con esta gráfica de acá, la voy a hacer un 50% más grande. Voy a incrementar su tamaño un 50%, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el factor de escala? Como va a ser un 50% más grande, el tamaño final sería 150. 100% original más 50
que lo voy a subir 50%, quedaría 150. 150 en números fraccionarios sería 1.5, ¿cierto? Entonces, como voy a incrementarlo en un 50%, el factor de escala sería 1.5. Si lo fuera a incrementar al doble, le voy a aumentar en un 100%, es decir, lo voy a hacer 100 más 100, 200, lo voy a duplicar, el factor de escala sería 2. Si lo hiciera 3 veces más grande, el factor de escala es 3. Si lo hiciera 350 veces más grande, el factor de escala sería 3.5 y así sucesivamente. En este caso, lo voy a hacer un 50% más grande de su tamaño original. Escala, selecciono el objeto, Enter, clic en la esquina desde donde se va a ampliar, miren. Sí, también lo puedo hacer con el mouse. El mouse toma la distancia. Y aquí le voy a explicar que la distancia es, el incremento es de 1.5. Entonces aquí finalmente queda dibujado, después de darle Enter, un gráfico o un dibujo que está un 50% más grande que el dibujo original. Esa es el comando escala. El comando escala. Ya vimos el comando trim. Veamos el comando de estas herramientas de acá. También es importantísimo este comando offset. Dibuja una entidad al lado, la repite y hace un margen, perdón, ahí el lapsus, hace un margen sobre la figura. Miren, offset, ¿sí? Lo activo. Especifique la distancia del margen. Entonces quiero que lo dibuje haga un margen a 2 unidades. Enter. Entonces, selecciono el objeto. Quiero que haga un margen sobre este círculo. Y ahí dice, especifique dónde quiere el margen. ¿A la izquierda o a la derecha? Perdón, a la derecha o a la izquierda. Entonces lo quiero a la derecha. Entonces, ahí no hizo, parece que no hubiera hecho nada, ¿no? Pero espérenme un ratico. Entonces ahí ya le doy escape. ¿Y qué hizo? Miren. Copió exactamente esta figura, pero a 2 unidades de dibujo de ella, ¿vale? Hizo un margen ahí al lado. Entonces, miren, offset, digamos aquí 2, quiero otra vez a 2. Miren, aquí si les aparece un número, en estos comandos no hay necesidad de que lo escriban. Si quieren seguir con el 2, sin necesidad de escribirlo, simplemente dan Enter y ya, porque ese 2 estaba entre esos comandos. Entonces aquí le dan clic acá, clic hacia arriba y miren, me dibuja la margen. ¿Sí? Esto como eran 3 líneas unidas, pues me dibujó todo de una vez. Falta una por acá, entonces aquí, digamos, también pueden hacer offset. Entonces, o margen, o no sé cómo se dice en inglés, en español. Entonces, Enter. Clic acá y ya, ¿vale? ¿Cómo hacemos para pegar esto? Ya como para finalizar y dejarles la práctica del día de hoy. Para pegar esta línea acá, puedo emplear un comando que se llama extender, ¿sí? Miren, digamos que esta línea la extiendo un poquito. ¿Cómo hago para extender esta línea manualmente? Clic en este punto, la mando hacia el lado derecho y ya, la extiendo. Bueno, pero aquí quiero extender esta línea y proyectarla sobre esta otra. Entonces, para eso, cambio en este menú desplegable, le coloco extender, voy a extender esta línea, miren, con solo pararme sobre la línea, ya la proyecta sobre el otro punto. Para confirmar hago clic, ya me la proyecta y finalmente pues voy a borrar o voy a cortar esa línea que acabé de dibujar. Ahí le dan trim y se borra. ¿Vale? Entonces completo ese margen. Y en esta media horita, porque llevo el tiempo de lo que hemos visto de clase, tengo aquí muchos de estos comandos modificar. Aquí pueden desplegar otros, ¿sí?
Y ustedes finalmente ven que AutoCAD tiene unos modos que se repiten mucho, es decir, los procedimientos de activar o desactivar una herramienta se repiten. Por ejemplo, en estos de acá, si ustedes activan algo, miren, algo que no hemos hecho, esta. Miren, TIN, esta de aquí. No les he explicado en nada para qué sirve, ¿cierto? Esta de aquí. Pero intuitivamente lo que quiero que vean es que aquí les aparece unas instrucciones que ustedes pueden seguir, ¿sí? Sean curiosos, vean para qué sirven las herramientas, ¿vale? Siempre estén pendientes de lo que les indica esta línea de comandos. Aquí dice, haga clic en un punto interno, por ejemplo aquí. Dice, y se quieren, ya hicieron lo que hicieron, enter. Vale, miren, esa herramienta pues la vamos a ver después porque tiene otras cosas, pero sirve para rellenar. En fin, mi punto es, si ustedes pueden trabajar por su cuenta y ver para qué sirve cada uno de estos botoncitos, los que no hemos visto, pues háganlo siempre con este método, miren. Mover, activo mover, selecciono los objetos, listo, enter, especifica el punto base aquí y lo mueven hacia otro lado, ¿vale? Entonces siempre hay que estar pendientes aquí. El ejercicio de repaso del día de hoy, que ha sido productivo, pues, es ese, miren, hacer eso sin medidas, es decir, el rectángulo no tiene ni alto ni lado, simplemente lo pueden hacer como ustedes quieran, y ese círculo que ven ahí, con otros círculos internos, tampoco tiene, ninguno de ellos tiene radio, pero sí, las veces que está repetido esto dentro del cuadrado, está ya, eso sí tienen que cumplirlo. Por ejemplo, aquí, ¿cuántas veces cuántos rectángulos ven aquí? Miren, miren, un rectángulo y por este lado van 1, 2, 3, 4, Profe, 5, se 7, está 8. viendo la pantalla de AutoCAD. Ay, perdón, sí. Perdónenme un ratico. Gracias por decirme. Ahí ya lo están viendo, ¿vale? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces aquí tienen estos dos ejercicios de práctica. Ahorita les envío bien esta presentación. Si quieren, por lo pronto, tómenle un pantallazo y lo mandan a un Word. Entonces, este rectángulo y este círculo no tienen dimensiones. Lo que quiero que repitan es esto, o sea, el número de veces que dice acá. Hacen un rectángulo y dentro de ese rectángulo colocan, ¿cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 rectángulos y por este lado la misma vaina, ¿vale? Entonces ya van a obtener esta figura y aquí también. Entonces, miren así de forma muy rápida como lo hago yo. Un rectángulo cualquiera, ¿sí? Aquí dibujo una línea y entonces esta línea la voy a divide el número de veces que ustedes precisen. En este caso lo voy a dividir 3 veces, ¿sí? Borro aquí y miren. Entonces, ¿qué está señalando estos puntos? Están señalando, digamos, las esquinas de los rectángulos, miren. Aquí, aquí, ¿vale? Y de aquí a acá. Bueno, pues ahí tienen que repetir la figura porque hay muchos más, ¿no? Pero esa es una forma de hacerlo. Entonces aquí, les repito, miren. Line, lo voy a hacer más veces, ¿vale? Divide. Voy a dividir esto en
5 partes, la borro y me va a mostrar los puntos. Por aquí. Por aquí. Y aquí me voy de aquí a acá. Y repito. O sea, lo que les planteo son ejercicios para que apliquen esos conocimientos y trabajen por su propia cuenta y perfilen unas posibles preguntas, ¿no? No es algo que vaya a recibir, pero sí es algo en lo que deben ir trabajando. Bueno. Ahí. Bueno, y lo hice de forma diferente a como estaba en el planteamiento. La otra figura, mira. La otra figura, un círculo cualquiera. Una línea, aquí, digamos, de aquí a acá. Escape. Y voy a dividir esta línea. Entonces aquí le doy divide, enter, y aquí le voy a colocar, voy a repetir esto 9 veces. Borro. Y bueno, voy a hacer esto voy a definir el círculo, pero no lo voy a hacer por centro radio, como está por defecto. Y aquí les voy a enseñar una forma de alterar las cosas. Miren, si quiero no especificarlo por el centro y el radio, lo hago por 2 puntos, ¿sí? 2 puntos por donde pase esa circunferencia, miren. 2 puntos. Entonces, de aquí a acá. Y miren, otra vez. De aquí a acá. Círculo, 2 puntos. De aquí a acá. Y miren que esto es muy repetitivo, pero vuelvo al punto. O sea, no lo tomen tanto porque quiera obligarlos a que repitan, sino que a fuerza de repetir un ejercicio, pues van volviendo, van, digámoslo, tornándose más hábiles en el manejo de AutoCAD. Bueno. Entonces, pues, les dejo esos ejercicios de repaso, chicos. No sé si quieren hacer comentarios finales, si tienen algún problema. Recuerden que esta clase, para que les digan al otro grupo, esta clase también la tiene que ver el grupo número 2, el grupo número 1, sí, el grupo del miércoles, también los saludo. Y si el grupo del miércoles tiene alguna pregunta, pues al ver este video la resuelvo al inicio de la siguiente clase. Recuerden que ya para la próxima semana tenemos una actividad del tipo evaluativo. Voy a generar una calificación. Espero que lleguen cumplidos. Espero no tener problemas que alguien faltó, porque pues les estoy diciendo con tiempo. Obviamente si tienen alguna circunstancia anómala, algún percance, se enfermaron, tuvieron un accidente, pues avísenme de manera previa para repetirles la actividad, pero solo repito actividad por una contingencia de ese tamaño, ¿vale? Listo, chicos. ¿Tienen algún comentario? No, profe, por mi parte no. Todo está bien, gracias. Bueno, Hamilton, que ha estado tan callado el día de hoy, ¿tiene algún comentario? ¿En qué se quedó? Díganme al menos en qué se quedaron, si hay algo que no les quedó. De todo lo que les expliqué, ¿qué fue lo que más, digamos, más difícil les pareció? Profe, disculpe, eso, los ejercicios de ahorita también se lo podría hacer con esa función que nos dijo de margen que duplicaba el
el objeto. No, porque no es una margen estricta. Una margen va cerrando la figura con base en el centro geométrico. Esas figuras, esas gráficas están desplazadas una con la otra. ¿Vale? Ah, vale, No creo profe. que con margen se pueda hacer, no. Bueno, Mayra Tatiana, ¿qué de todo le pareció más difícil? ¿Se quedó en algo? ¿Estuvo bien? No, profe, sí, todo estuvo bien. Ah, ok. Bueno, todo bien. Bueno, chicos, entonces nos vemos el próximo viernes. Estudien cualquier cosita ahí. Lean mucho. Mire, la próxima semana quiero que, y voy a calificar eso, Viviana Cuchala. Voy a comenzar así. Viviana y... No, Viviana no. Viviana tiene un inconveniente ahorita y me informó con tiempo. A ver, para la próxima clase, Jonathan David, ¿vale? ¿Sí me escucha, Jonathan? Sí, profe. Bueno, y viejo Cristian Fuertes, ¿me escuchas? profe. Sí. Bueno, Ujú. búsquese en internet 2 relatos cortos de un cuentista, cualquier cuentista que ustedes quieran, ¿sí? Tienen que ser 2 relatos cortos. Léalos y compártalos con los demás. O sea, ustedes inician la siguiente clase, ¿vale? Yo les voy a calificar eso, les voy a asignar una calificación en dibujo. Yo entiendo que no sea de dibujo, muchachos, ¿vale? Pero sí quiero hacer esa actividad con ustedes por fomentar la lectura, la escritura y la ortografía, sobre todo. Entonces, 2 cuentos cortos, no tienen que ser muy largos, tienen que ser, al leerlos, al compartirlos, unos 5 minutos. Pueden buscar un cuentista famoso, un autor que ustedes hayan escuchado. Voy a leer, todo el mundo me habla de, por ejemplo, por acá tengo José Saramago. Entonces voy a buscar un relato corto de José Saramago y lo voy a compartir con mis amigos. O Gabriel García Márquez, Octavio Paz, un premio Nobel, Julio Cortázar. Una mujer se ganó el premio Nobel este año. No sé, alguien, un autor famoso, y lo comparten, ¿vale? Yo les asigno una nota y así cada clase voy a escoger 2 personas y que quiero hacer como un club de lectura, ¿vale? Quiero hacerlo más allá de una calificación, aunque pues si quiero que obligarlos, pues tengo que hacerlo por una calificación, porque lamentablemente la gente no funciona sin calificaciones. Bueno, pero sí quiero obligarlos a tener ese acercamiento a la literatura. Bueno, chicos, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, Jonathan y Cristian. Yo soy cabeza de chorlito, me olvidé que los 2 quedaron, pero sé que hay 2 personas aquí responsables, entonces así quedamos. Bueno, y lo mismo el miércoles 2 personas voy a escoger. Y ahorita les digo quiénes por el grupo. Bueno, nos vemos. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Voy a llamar a lista, imprimir pantalla, listo, finalizar.